Seguimos en esta tertulia de En Perspectiva de este martes 26 de enero de 2021 con Karina Novarese, Juan Pedro Mir, Rafael Mandresi y Agustín Iturralde. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy, que nos saca un poquito de nuestro país, pero volvemos a la temática habitual, porque Europa fue escenario el fin de semana de varias manifestaciones contra las restricciones dispuestas por los gobiernos para combatir la pandemia de COVID-19. En Holanda, por ejemplo, manifestaciones contra el toque de queda degeneraron en inusuales incidentes y detonaciones. Varias ciudades registraron manifestaciones, enfrentamientos y saqueos. Este país inició el sábado lo que fue su primer toque de queda desde la Segunda Guerra Mundial y va concretamente desde la hora 21 hasta las 4 de la mañana. En otras ciudades europeas también hubo protestas contra las medidas gubernamentales para contener la pandemia. El sábado hubo manifestaciones en Copenhague que se saldaron con 5 arrestos y en Madrid se dio que miles de personas denunciaron lo que consideraron el engaño de un virus que no existe. Rafael, vos en particular querías tratar este tema, ¿no? Sí, porque me parece interesante por 2 o 3 razones. Bueno, lo primero es que no es nuevo. Ya ha habido este tipo de manifestaciones. Yo recuerdo en particular a mediados del año pasado en Alemania. Hubo una serie de manifestaciones de esta naturaleza y ahora se dio en varias ciudades que en principio no están muy conectadas entre sí. Puede ser que las ciudades holandesas y Copenhague, pero también pasa en Madrid, donde hay reacciones frente a las medidas de restricción. Y me parece que habría que hacer una serie de distinciones allí para no endosar esto que está pasando únicamente a un tipo de reacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, en todas partes hay dentro de quienes se manifiestan, y muchas veces de manera bastante violenta, causando destrozos, enfrentándose con las fuerzas del orden, en fin, toda una serie de cosas que sabemos, que vemos, que leemos. Existen grupos que pertenecen a una nebulosa de extrema derecha y a veces directamente neonazis, ¿no? Para los cuales el asunto del virus y de la pandemia es apenas una pincelada en algo mucho más grande y las razones de su movilización y su manifestación no son necesariamente las medidas restrictivas prioritariamente, sino que es una suerte de, bueno, aprovechemos para tomar la calle. Ahora, eso no agota el fenómeno, porque hay muchas otras personas que protagonizan estos episodios y hay muchas otras, muchísimas más, que sin salir a la calle están en una, ¿cómo decirlo?, al cabo de un año ya, manifestando lo que yo llamaría, para nombrarlo de algún modo, un cansancio social. Pongo un ejemplo. Comenté al principio que yo tenía previsto irme, de volver a París ayer, y que lo pospuse. En Francia en este momento rige un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, entre otras medidas. Y se maneja la posibilidad de un tercer confinamiento generalizado. Es decir, se empezó a correr la voz de que el gobierno está en este momento analizando 3 hipótesis, una de las cuales es seguir como hasta ahora, que es la más leve, otra es la más fuerte, un confinamiento al estilo de lo que pasó en los meses de marzo, abril y mayo, y la tercera, que es intermedia, es aquello a lo que correspondió el segundo confinamiento en Francia, que ocurrió a partir de fines de octubre. Esa información que empezó a circular llevó a que empezara a subir un tono de fastidio y de rechazo que condujo al gobierno a posponer los anuncios. Es decir, tal vez estemos llegando en algunos lugares, en algunas sociedades, a lo que yo llamaría el límite de parte de quienes tienen que tomar las decisiones, del consentimiento presunto. No es posible
en sociedades abiertas, razonablemente democráticas, en estados de derecho, no es posible imponer medidas de esta naturaleza, generales, masivas y duras, por medio de la fuerza. Sí se puede, por la coerción, llamar al orden a los infractores que, por definición, serían minoritarios. Ahora, toda la sociedad no la podés encerrar por la fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo navegar en una situación semejante entre desbordes y conflictos puntuales y una suerte de mar de fondo que podría estar indicando precisamente que cierta fatiga puede estar aproximando a las sociedades al límite de lo que un gobierno podría considerar el consentimiento presunto. Es decir, decreto el confinamiento, pero sé que la gente adhiere mayoritariamente a eso, o por lo menos lo acepta sin mayores dificultades. Bueno, ¿sigue siendo esa la situación? Es una pregunta, obviamente, para la que no hay una respuesta, pero creo yo que en el caso de algunos países europeos, no hablo de otros, puede ser uno de los ingredientes que esté operando hoy, además de los estallidos puntuales, que tal vez sean una expresión de eso, o tal vez sean simplemente la reedición de episodios anteriores, tal vez ambas cosas combinadas. Bien interesante el enfoque porque nos hace ver la pandemia, cómo se está viviendo en otras partes, ¿no? Y bueno, tenerlo presente. Compararnos un poquito. Compararnos un poquito también. Bueno, de hecho, por algo Rafael se quedó acá entonces, ¿no? Tanto que protestamos, acuérdense que ahora cuando aparece el anuncio de la vacuna, ¿por dónde vienen las críticas? Restringamos la movilidad. Que eso es un poco vago, ¿no? Porque ¿qué significa restringir la movilidad? Es que vamos a una decisión que nunca se tomó, por ejemplo, donde hay menos ómnibus, lo cual sería peor, ya eso se probó, o en los ómnibus dejamos entrar menos gente, como está pasando en los interdepartamentales. Pero acá, desde que empezó toda esta pesadilla mundial, no hubo ninguna medida real de restricción. Sí hay recomendaciones y sí hay intervenciones policiales ante las multitudes, igual mucho menos de la que podríamos pensar, perdón, pero no hay un toque de queda, como hay en muchos países europeos. Recién lo contaba Rafael, mi hermana está en Italia y llega un momento en que se hartan tanto del encierro que ni siquiera empiezan yo le preguntaba, ¿cómo está el tema de los casos? Porque de vuelta hay muchas muertes, ¿no? Creo que había 400 por día en España, en Italia más o menos, y ella me dijo, la verdad no estoy escuchando más, estoy topeada, no puedo más. Claro, han pasado un año casi que totalmente encerrados, de vuelta los vuelven a encerrar a partir de determinadas horas. El día de Navidad ella tuvo que volverse a su casa a las 10 de la noche, las 10 de la noche era el toque de queda, con multas muy importantes y bueno, también la responsabilidad de tratar de ser responsable. Pero acá no hemos vivido eso, no hemos vivido para nada y es algo que deberíamos valorar un poco más. Eso no significa que no lo hemos vivido porque somos más responsables, no lo hemos vivido porque somos más chicos, porque al principio nos encerramos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No lo sé, pero estoy de acuerdo que lo que estamos viendo en el mundo no parece ser un ejemplo a seguir. No está siendo demasiado efectivo para empezar y segundo está generando estos movimientos que andan por ahí, los describió muy bien Rafael, así que no voy a repetir eso, andan por ahí siempre esperando el momento adecuado y agarran gente que ya después estará en otra categoría, no necesariamente son ultraderechas, son negacionistas o están enojados o están en contra del gobierno y terminan haciendo este tipo de manifestaciones en lugares que uno normalmente consideraría improbable, porque si vos fuiste a Ámsterdam alguna vez, a los Países Bajos, es de los países que menos pensás que pueden tener este tipo de manifestaciones y sin embargo, mira lo que pasó. Allí en Dinamarca, es decir, totalmente. El descontento va más allá de la riqueza y del desarrollo. Agustín, vamos con... dale, Juan Pedro, dale. No, yo creo que en parte de lo que es la parte del corazón de la cultura occidental, desde los iluministas para acá, es el que somos personas y somos individuos que nuestro marco cultural nos lleva a pelear por la libertad y concebirnos en el marco de la libertad.
Entonces, capaz que estos parámetros culturales son diferentes en otras áreas, y sin duda lo son. Esta discusión en China no se da. En China directamente te pasan con el tanque por arriba y salute Garibaldi. Entonces, me parece que en el fondo, creo que estas oposiciones, estos conflictos que se dan en Europa, por supuesto, como todo conflicto, ojalá no generen violencia social, ni mucho menos muerte o algo, pero hablan también de que el camino occidental de la construcción de garantías individuales, la construcción del derecho a la protesta, la construcción de la libertad de circulación de ideas, es el camino. Entonces, y es el camino en el que realmente vale la pena seguir creyendo y seguir abonando, ¿no? A través de fortaleciendo las instituciones. Hoy hablaba Karina de la necesidad de gobiernos que comuniquen, de instituciones educativas que formen, de espacios sociales que incluyan, de políticas de Estado que garanticen el bienestar social. Creo que va por ahí. Y los conflictos y las emergencias van a existir siempre, yo creo que por suerte, porque son válvulas de escape ante situaciones que son muy duras, como es estar un año confinado. Entonces, está en la inteligencia de los actores sociales, inteligencia de las élites, en la inteligencia de los actores que gobiernan, poder, eso que es tan común en Occidente, poder convertir el conflicto en una capacidad de reinventar el sistema para poder seguir ganando en clave de libertad y de transparencia. Me parece que no me aterra para nada que la gente se movilice, que la gente incluso hasta tenga márgenes para enfrentarse a los gobiernos. Creo que es parte de la vida democrática y es un desafío para quienes gobiernan eso. Agustín. Gracias, Romina. A ver, yo creo que como ayer leyendo las noticias de lo que pasó en Europa, para mí como había dos cosas más o menos separables. Por un lado, en cuanto a las razones por las que están en la calle. Por un lado, había gente que yo creo que legítimamente cuestiona el trade-off de las medidas. Y dice, está bien, ustedes me explican que es mejor seguir encerrados por cosas. Yo creo que no, yo creo tomar los riesgos, salir, estoy harto, no quiero más esto. Y pongamos que no tienen razón. Por lo menos me parece que es legítimo el cuestionamiento y en eso un poquito, retomando algo de lo que hablábamos anteriormente, acatar las medidas, seguir las recomendaciones, darnos las vacunas, todas cosas que yo hago y voy a hacer, no puede en detrimento de laudar discusiones. O sea, esto no se toca, esto no lo cuestiones. A la gente convencerla no discutiendo esto no se discute. No. Y bueno, en ese sentido, creo que es claro que después de un año y pico de encierro hay mucha gente que no cree más que sea conveniente seguir encerrada y dice, bueno, no, prefiero tomar el riesgo, prefiero que mis padres, que mis abuelos. Atado a esto, hay toda una cosa conspiranoica, y yo leía las declaraciones de algunos de los manifestantes, que bueno, claramente hay terraplanismo, así como digo, todo me parece que es ser discutible, no todo vale lo mismo, no todas las ideas son iguales, no todas las ideas tienen el mismo valor, y claramente hay ideas muy malas, muy baratas, muy berretas, que estaban muy presentes en este tipo de manifestaciones, que creo que lo que responden también a un mundo cada vez más complejo, y bueno, las teorías conspirativas son una respuesta, un intento de ordenar un mundo muy complejo y poner un malo por un responsable. Yo no logro entender toda la complejidad de lo que está pasando y es más simple entender si Bill Gates nos quiere dar vacunas a todos para inyectarnos el ADN que él quiere. Eso es más simple, lo entendemos todos. Creo que es un problema de la modernidad, nuestros cerebros, ahora que está muy de moda estas cosas más evolutivas, que creo que Harari y Diamond y otros autores han puesto un poco de moda, de nuestros cerebros les cuesta... fueron formados en una época en que teníamos unas vidas más primitivas, más simples, y les cuesta, por más que podemos procesar cierta complejidad, al final nuestras acciones se siguen por cosas más simples y más primitivas. Y bueno, las teorías conspirativas son una respuesta más adecuada a cómo estamos chipeados de alguna forma. En el fondo, todo esto creo que es un nuevo choque que en Europa ya tiene varios capítulos entre una élite educada, globalizada, dirigente, y que le dice a la gente que hay que vivir de una nueva forma, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que tener un nuevo orden global, todas cosas que yo en general comparto todas, pero y unas mayorías menos educadas que entienden que cada vez las representa menos esa élite y que muchas de las cosas que le dicen cada vez tienen menos que ver con su realidad, y ahí aparece el populismo de derecha, el populismo de izquierda, la extrema derecha en Europa es muy preocupante. Pero creo que hay que tener mucho cuidado en sí condenar a la extrema derecha, pero no sobrepasarnos a la condena a los votantes, a quienes lo siguen,
porque de alguna forma, bueno, la extrema derecha o la extrema izquierda encuentra un caldo de cultivo. Pero bueno, esas personas que terminan inclinándose por esas opciones políticas, ¿qué les está pasando? ¿Qué cosa el resto del sistema no les está dando respuesta? El presidente Macron dio hace muy poquito, hizo un speech que hablaba de esto de muy, muy buena forma, la verdad me gustó mucho. Yo creo que en forma un poco autocrítica, porque Macron creo que es un representante muy fiel de esa cosa más dirigente global, pero ha sido un poco autocrítica de cómo de alguna forma la clase dirigente le dio la espalda a las mayorías populares europeas. A ver, Rafael, ¿vos tenés algo para agregar a partir de eso que decía Agustín? Está buena la distinción que los dos plantearon. A ver, ¿sí? Macron a veces habla muy lindo, alguna vez que otra habla lindo, después el resto, olvidémoslo. Ese es uno de los dramas de Francia, ¿no? Que frente a Macron, ¿qué hay? Y como Macron es, desde mi punto de vista, mi opinión estrictamente personal, es muy pobrecito, y además ha traicionado sistemáticamente todo lo que se propuso representar, entre otras cosas el respeto a las libertades públicas. En fin, la cosa está, desde ese punto de vista, no da para ser muy optimista. En el aspecto más general, yo lo que quería subrayar es que independientemente de las adhesiones políticas, independientemente de las visiones del mundo, lo que noto es, insisto, una erosión de la capacidad de aguantar medidas, entre otras cosas justamente porque no está del todo claro que esas medidas hayan sido exitosas en cuanto a los objetivos perseguidos. Y por otro lado, no creo que la división sea exactamente entre gentes menos ilustradas y gente más ilustrada. Hoy, en Francia, hay algo que puede parecer muy uruguayo, pero que también es muy francés. Hay paro en la educación, Juan Pedro. ¿Y qué piden los docentes? Yo no fui. No, pero digo, no es una crítica, porque los docentes, ¿qué están diciendo? Por favor, no podemos más trabajar así. ¿Ah? O sea, no están pidiendo aumento de salario, no, están diciendo, por favor, paren la mano, porque es imposible asumir al cabo de ya un año y pico, porque como los años escolares no son el año calendario allá la cosa ya viene más larga. Entonces, si nos quieren tirar encima esta responsabilidad, bueno, dennos algún tipo de instrumento como para poder hacerlo decorosamente. La gente está extenuada. Y a mí lo que me preocupa es que la disociación entre esa situación y la capacidad de quienes toman decisiones de tomar en cuenta esa situación a la hora de definir políticas, en este caso sanitarias. Porque puede llegarse a la situación en que mañana un gobierno dice, bueno, cuarentena obligatoria, no la cumple nadie. ¿Y qué haces? ¿Qué medios tenés para hacerla cumplir? ¿Qué sacás? ¿El ejército a la calle y aún así no te alcanza? Entonces, es democráticamente una situación muy compleja, ¿ah? Que no creo que se esté procesando con la fineza necesaria. Es una impresión, por supuesto, y es una preocupación que observo en algunos lugares que conozco y que tal vez exista o empiece a existir también en otras partes. ¿Tienen para agregar? Karina, Juan Pedro. No. Solamente veamos, tenemos el futuro para verlo, y ya estamos entrando en ese futuro. Seamos cuidadosos para evitar que capaz que alguna de esas tendencias de cierre lleguen hasta acá. Por ahora se ha apelado a esa libertad responsable y demás. Hay quienes se ríen del concepto, creo que no hay que reírse porque durante mucho tiempo fue efectivo, llegó el mensaje. Nada, tratemos de realmente cuidarnos para evitar este tipo de cosas. Algunas cosas que estamos viendo este verano no van en ese sentido. Acuerdo, y yo quiero agregar como ser conscientes de las consecuencias que tienen las distintas medidas, que creo que este tema que nos trae Rafael lo muestra muy claro, ¿no? Nada es gratis, o sea, encerrar a la población es un experimento inédito. Entonces, un poco lo que decía Karina cuando arrancábamos con el tema, bueno,
ser explícitos. Cuando se dice, bueno, restricciones a la movilidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo quiero que cierren tales negocios, o yo quiero que no abran las escuelas, o yo quiero que no anden los ómnibus. ¿De qué estamos hablando concretamente? Porque en términos genéricos suena bien, claro, todos queremos que el mapa de Google se apague porque creemos que con eso bajan los contagios, pero claro, el lado humano de eso, hablale a ese al que le estás pidiendo y todo tiene consecuencias y quizás, y muy probablemente algunas de ellas, haya que pagarlas. Creo que en el turismo hemos pagado, yo creo que razonablemente, un costo económico importante, no abrir la temporada turística a los extranjeros, pero bueno, hubo que ponerle nombre. Bueno, cuando se pidan nuevas medidas, hay que ponerle nombre, hay que atreverse a ponerle nombre a las cosas. Juan Pedro, ¿ibas a acotar algo? No, simplemente que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, Europa, en unas pocas décadas, se encargó de matar a sí mismo 80 millones de seres humanos. Entonces, y bajo ideologías terribles, bajo ideologías marcadas, la gente iba, en la Primera Guerra Mundial, la gente iba contenta a las trincheras que después mostraron lo que era. Y hace 100 años. Entonces, yo creo que es normal que desgraciadamente, que los seres humanos nos matemos entre nosotros. Es común que en la cultura se den rispideces y conflictos. Creo que si el problema son estos conflictos, están mediatizados por un montón de instituciones que garantizan las libertades, están mediatizados por formas que ojalá se den en el resto del mundo como se están procesando en Europa. Creo que se marca en 100 años una evolución, una forma de convivencia que, mirándolo para atrás, es interesante. Es eso nada más. Ya venimos enseguida.